Hola, buenos días. Vamos a hacer la parte 4 de este recopilatorio sobre las funciones de los celadores y otras categorías de personal estatutario. Desde el blog, en la parte derecha, están todos los enlaces a los distintos recopilatorios de test online. Llegamos a este, que es el de las funciones de los celadores. Lo abrimos y vamos a retirar la publicidad para que se vea mejor. Y antes de empezar el test, como siempre, abro, abro páginas relativas a las funciones de los celadores y otras categorías para que nos ayuden en la resolución de las preguntas, ¿no?, del test. Funciones y tipos de celadores, esta también la abro, de celadores.org. Bueno, luego abriré alguna más según vayan surgiendo las preguntas. Vamos a comenzar, es la parte 4, que corresponde a las preguntas de la 76 a la 100. Empezamos por la 76. Destinado como celador en el almacén de farmacia, es requerido por el médico de urgencias para que le suministre un medicamento. ¿Cuál será su correcta actuación? A. Se lo comunicará al director médico. B. Se lo negará. C. Pasará la comunicación al farmacéutico responsable. Y D. Se lo dará haciendo la oportuna anotación. Bueno, la respuesta correcta, por lógica, es la C. Pasará la comunicación al farmacéutico responsable. No es función del celador suministrar medicamentos y entonces tendría que comunicárselo al responsable, en este caso al farmacéutico responsable. 77. Estando usted destinado en un centro de salud, observa que un paciente intenta abrir una persiana de la sala de espera y no puede. ¿Qué debería hacer usted como celador, celadora? A. Llamar al vigilante de seguridad. B. Instruirle en su manejo. C. Llamar al personal de mantenimiento. Y D. Comunicarlo al coordinador médico. Bueno, pues es la B. Instruirle en su manejo. Esta es una de las funciones que viene recogida en el artículo 14.2.4 de los celadores de instituciones sanitarias de la Seguridad Social. 14.2.4. Cuidarán, al igual que el resto del personal, de que los enfermos no hagan uso indebido de los enseres y ropas de la institución, evitando su deterioro e instruyéndoles en el uso y manejo de las persianas, cortinas y útiles del servicio en general. Bueno, pasamos a la pregunta 78. No es función del celador: A. Realizar la limpieza en los carros de cura. B. Realizar la limpieza de la mesa y de la sala de autopsias. C. Ayudar a la práctica de autopsias en funciones auxiliares. Y D. El traslado de enfermos en el servicio de ambulancias. Bueno, la respuesta correcta es la opción A. Realizar la limpieza en los carros de curas. Porque esto corresponde a las auxiliares de enfermería o técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, según viene recogido en el artículo 75.4 del Estatuto de Personal Sanitario No Facultativo de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social. Todas las demás funciones sí son funciones de los celadores. Realizar la limpieza de la mesa y de la sala de autopsias, así como ayudar a la práctica de autopsias en funciones auxiliares, vienen recogidas en el artículo 14.2.20. Y la D, el traslado de enfermos en el servicio de ambulancia, viene recogido en el artículo 14.2.12 del Estatuto de Personal No Sanitario al servicio de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social, sobre las funciones de los celadores. Entonces, la que no es función es realizar la limpieza de los carros de cura, que corresponde a las TICAES. Pasamos a la siguiente pregunta, 79.
¿Existe el celador de lavandería? A. Sí. B. No. C. Solo en centros de salud. Y D. Solo en hospitales regionales. La respuesta correcta es que sí. Esta pregunta la, la realizan bastante en exámenes, no sé por qué, así como la de si existe la figura del celador de almacén. Existe la figura del celador de almacén y del celador de lavandería. 80. Es función de los celadores hacer guardias. B. Lavar y asear frecuentemente a los enfermos. C. Realizar excepcionalmente la limpieza del centro. Y D. Todas las anteriores son funciones de los celadores. La 80, la correcta es la hacer guardias, porque así viene recogido en el artículo 14.2.2. La opción B, lavar y asear frecuentemente a los enfermos, es incorrecta porque es una función que se hace excepcionalmente, como lo indica el artículo 14.2.14 sobre las funciones de los celadores. Y luego también la C, realizar excepcionalmente la limpieza del centro, también es incorrecta, porque lo que realizan excepcionalmente los celadores son labores de limpieza puntuales, no la limpieza del centro. Habla de labores de limpieza cuando no sea decoroso realizarlo por el personal femenino, etcétera, etcétera. Entonces, la respuesta correcta, repito, es la A. Hacer guardias es función de los celadores. Pasamos a la pregunta 81. Con una hoja de afeitar, ¿a cuántos pacientes se puede rasurar la cara en una hora? A1, B3, C5 y D2. Bueno, pues la respuesta por lógica es 1, ¿no? Es el material que es para un uso único, para la prevención de contagios o infecciones, ¿no? Entonces rosuraremos a un único paciente con una hoja de afeitar. Pasamos a la pregunta 82. Una persona acude al servicio de urgencias diciendo que en el exterior del centro hay una persona en el suelo que necesita ayuda urgente. En este caso, el celador A. Le dice a dicha persona que lo acerque para que lo vea el médico. B. Le facilitará una silla de ruedas para que traslade al enfermo. C. Se cerciorará de los hechos e informará de inmediato al personal sanitario, siguiendo sus instrucciones para movilizar al paciente. Y D. Le indicará que llame al 112. Bueno, también esta pregunta es un poco de lógica, ¿no? Y la respuesta correcta es la C. Se cerciorará de los hechos e informará de inmediato al personal sanitario siguiendo sus instrucciones para movilizar al paciente. Tenemos que pensar que se trata de una urgencia en las mismas puertas del hospital o del centro donde estamos trabajando, ¿no? Si fuera más alejado, pues habría que activar el protocolo de urgencias y emergencias, es decir, llamar al 112. Pero bueno, dado que está ahí a las mismas puertas, pues el celador deberá informarse de que efectivamente hay ahí una persona que precisa ayuda y comunicarlo al personal sanitario para seguir sus instrucciones. Bueno, pasamos a la pregunta 83. La información que puede proporcionar un celador a los familiares acerca de la planta o servicio en el que se encuentran los pacientes, así como incidencias, tiempos de espera, traslados, etc., se refiere a datos asistenciales, B. Datos de tratamiento, C. Datos de diagnóstico y D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Bueno, es la D. Ninguna es correcta, ¿no? Esto está recogido en el artículo 14.2.22, que es el penúltimo, ¿no? Que dice textualmente: se abstendrán de hacer comentarios con los familiares y visitantes de los enfermos sobre diagnósticos, exploraciones y tratamientos que se estén realizando
a los mismos y mucho menos informar sobre los pronósticos de su enfermedad, debiendo siempre orientar las consultas hacia el médico encargado de la asistencia del enfermo. Bueno, efectivamente el celador solo puede proporcionar información general, pero no sobre pronósticos, no sobre diagnósticos, no sobre tratamientos. Bueno, pasamos a la pregunta 84. Para el traslado de un paciente desde un determinado servicio del centro a una planta de hospitalización, el celador deberá: A. Explicarle al paciente los motivos de su traslado al servicio de destino, así como la forma de realizarlo. B. Explicarle al paciente el recorrido que van a realizar y la forma de realizarlo, así como los medios que se van a utilizar. C. Preguntar al personal sanitario del servicio de origen las condiciones en las que debe ser trasladado el paciente. Y D. Son ciertas las respuestas B y C. Bueno, en este caso también es un poco de lógica, ¿no? Es la respuesta D. La respuesta D es la correcta, es decir, las opciones B y C son correctas. ¿Por qué la A no es correcta? Porque no debemos explicar al paciente motivos del traslado, ¿no? Sí, digamos, la forma de realizarlo, cómo se va a realizar, si en cama, en silla o en camilla, pero no los motivos. Imaginemos, por ejemplo, que a mí me mandan trasladar en el hospital donde trabajo en medicina interna, que es la primera B, a un paciente a la segunda B, que es la unidad de cuidados paliativos. Yo no le voy a decir el motivo, decir que es que está muy malito y que va a una planta de paliativos. Eso ya es una información médica que debe realizar el personal sanitario. Entonces son correctas la B y la C. La B, explicarle al paciente, bueno, tampoco es cuestión de explicar el recorrido, pero sí la forma o el medio en que se va a utilizar, si es silla, si es camilla o cama. Y luego también preguntar al personal sanitario del servicio de origen las condiciones en las que debe ser trasladado, que son los que tienen la última palabra de cómo debe ir el paciente. Bueno, pasamos a la pregunta 85. Establece el estatuto jurídico del personal no sanitario al servicio de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social que en determinados casos los celadores lavarán y asearán a los enfermos. A. Sí. B. No, por falta de conocimientos. C. No, por ser personal no sanitario. Y D. Bajo ninguna circunstancia. Pues la correcta es la A, que sí. Y así viene reconocido en el artículo 14, 2.14, que dice textualmente: excepcionalmente lavarán y asearán a los enfermos masculinos encamados o que no puedan realizarlo por sí mismos, atendiendo a las indicaciones de las supervisoras de planta o servicio o personas que las sustituyan legalmente en sus ausencias. Otro artículo relacionado con la aseo de pacientes es el 14.2.17, referente al baño de enfermos masculinos cuando no puedan realizarlo por sí mismos. Bueno, volvemos al test. Pasamos a la pregunta 86. ¿Cuál de las siguientes funciones corresponde al celador? A. En casos excepcionales, a falta de auxiliar de enfermería, administrar tratamientos orales. B. Realizar la limpieza de los carros de cura y de su material. C. Vigilar el comportamiento de los enfermos y de los visitantes. Y D. Recepción, puesta en batería y sustitución de las botellas de oxígeno en el lugar que sea preciso. Bueno, la función correcta que corresponde al celador es vigilar el comportamiento de los enfermos y de los visitantes, ¿no? Y así está establecido en el artículo 14.2.11 de las funciones de los celadores. Las respuestas A y las respuestas B pues corresponden a las auxiliares de enfermería o TECAES, ¿no? De administrar tratamientos orales o
la limpieza de carros de curas a uso material. Y la última, la recepción, puesta en batería y sustitución de las botellas de oxígeno en el lugar que sea preciso, eh, corresponde a los mecánicos de la institución. Esto se refiere a las balas grandes de oxígeno. En la actualidad eso, digamos que sirven de reserva porque ahora lo que hay son grandes tanques centralizados que suministran el oxígeno a todo el hospital. Y esa batería o esa rampa de balas, como la suelen denominar, solo salta si hay un fallo en el sistema y el tanque grande pues se paraliza, ¿no? Entonces son grandes balas que están unidas en serie, que están conectadas entre sí y que saltarían y se pondrían en funcionamiento si el tanque grande falla. Bueno, pasamos a la pregunta 87. En un plan de catástrofes, los celadores. A. Entre sus funciones en estos casos se encuentra la de cerrar puertas y ventanas. B. Tienen las mismas funciones, pertenezcan o no a equipos de segunda intervención. C. En el ejercicio de sus funciones todos actuarán coordinados por el jefe de intervención. Y D. No tienen ninguna función especial. Bueno, la respuesta correcta es la A. Una de sus funciones en el plan de catástrofes es funciones sencillas como cerrar puertas y ventanas. Los celadores en los planes de catástrofes elaborados en los hospitales normalmente pertenecen a los equipos de segunda intervención. Ya sabéis que existen equipos de primera intervención que lo componen personas de la ubicación. Por ejemplo, si estamos en una planta de medicina interna, pues los equipos de primera intervención estarán compuestos por enfermeros y auxiliares o técnicos de enfermería de esa misma planta. Y si estamos en el área de citaciones, que es un área administrativa, pues los equipos de primera intervención estarán compuestos por auxiliares administrativos y administrativos de ese sector. Y luego los celadores normalmente, ya repito, que pertenecen a los equipos de segunda intervención. La respuesta C, en el ejercicio de sus funciones todos actuarán coordinados por el jefe de intervención. En realidad, los celadores actúan coordinados por el jefe de personal subalterno, que a su vez depende del jefe de intervención. Está coordinado por el jefe de intervención. Entonces, la respuesta correcta es la A. Entre sus funciones en estos casos se encuentra la de cerrar puertas y ventanas. Pasamos a la pregunta 88. Indicar qué competencias tiene asignadas el celador en relación a la administración de medicamentos a los pacientes. A. En determinados casos podrá hacerlo siempre bajo la supervisión del jefe de personal subalterno. B. Solo lo hará en presencia de la enfermera de planta encargada del tratamiento. C. Los celadores no pueden administrar ningún tipo de medicamentos, dado que es una función que no está contemplada en su estatuto. Y D. Solo podrán administrar medicación oral y siempre en presencia de personal sanitario. Bueno, la respuesta correcta es la C, ¿no? Que los celadores no pueden administrar ningún tipo de medicamentos. Está terminantemente prohibido, ¿no? Los técnicos de enfermería, los TCAES, pueden administrar medicación por vía oral o vía rectal, pero les está también prohibido totalmente la administración por vía parenteral, que eso ya corresponde al personal de enfermería, a los graduados de enfermería. Bueno, pasamos a la pregunta 89. En el servicio de anatomía patológica, el celador deberá A. Limpiar la mesa, el instrumental y la propia sala de autopsias. B. Ayudará en la redacción de los informes. C. Ayudará en la práctica de autopsias en aquellas funciones auxiliares que no requieran, por su parte, hacer uso de ningún instrumental sobre el cadáver. Y D. Las respuestas A y C son correctas. Bueno, da por correcta la D. Las respuestas A y C son correctas.
En realidad esta sería también, pues digamos, una pregunta impugnable, porque lo que recoge el artículo 14.220 dice textualmente que los celadores ayudarán a la práctica de autopsias en aquellas funciones auxiliares que no requieran por su parte hacer uso de instrumental alguno sobre el cadáver. Limpiarán la mesa de autopsias y la propia sala. Es decir, eh, esto es literal, la respuesta C es literal, pero la respuesta, pues, aquí han colado esto de limpiar la mesa y la propia sala, han colado lo del instrumental. Está mal redactado o, bueno, el caso es que el instrumental no lo limpian los celadores en el servicio de anatomía patológica, aunque, repito, estos test están sacados de exámenes oficiales y en su momento el tribunal dio por correcta esa opción. Pero lo correcto sería que pusiera limpiar la mesa de autopsias y la propia sala de autopsias. Y la C también es correcta y entonces la pregunta quedaría bien. Las respuestas A y C son correctas. El tema del instrumental sobra, porque no es competencia de celador, sino del personal auxiliar sanitario, en este caso de los TECAIS. Bueno, pasamos a la pregunta 90. No sé cómo vamos de tiempo. Bueno, pues como siempre. 90. Con respecto al transporte de documentación clínica, indicar lo correcto. A. Es una de las funciones de los celadores. B. Solo la realizarán acompañados de personal sanitario. C. Corresponde realizarla al personal de administración de servicios. Y D. Las respuestas A y B son correctas. Bueno, es una de las funciones de los celadores, ¿no? Además está recogida en el primer punto, en el 14.2.1, donde habla del traslado de documentos que pueden ser clínicos o no clínicos, ¿no? Bueno, pasamos a la pregunta 91. Estando usted como celador destinado en el servicio de rayos X del hospital, debe colaborar en la colocación de chasis radiográficos y manejo de los aparatos. Pues no debe colaborar. Las alternativas que da es A, sí, B, no, C, solo indicación del personal facultativo y D, solo indicación del jefe de personal subalterno. En realidad, las funciones de los celadores en rayos X es llevar y traer a los pacientes al servicio de rayos X y devolverlos a las diferentes unidades de hospitalización o consultas. Y luego, pues colaborar, ayudar en la colocación de los pacientes en las mesas para realizar los estudios pertinentes o las placas pertinentes, ¿no? Pero no con la colocación de chasis radiográficos, que eso corresponde a los técnicos especialistas o técnicos superiores de radiodiagnóstico. El manejo de los aparatos también les corresponde a ellos. Pasamos a la pregunta 92. Indicar cuál de las siguientes funciones relacionadas con las autopsias no es cometido del celador. A. Ayudar al personal de servicio en la limpieza de la mesa y sala de autopsias. B. Limpieza de la sala de autopsias. C. Limpieza de la mesa de autopsias. Y D. Ninguna de las funciones anteriores es cometido del celador. No es cometido del celador ayudar al personal de servicios en la limpieza de la mesa y sala de autopsias, porque no ayudan, en realidad lo hacen ellos. Así está establecido en el artículo 14.220, que finaliza diciendo realizarán la limpieza de la mesa y de la propia sala de autopsias. Bueno, pasamos a la pregunta 93. ¿A quién corresponde la vigilancia del cumplimiento del horario establecido para el personal de oficio? A. Al jefe de mantenimiento. B. Al director de gestión y servicios generales. C. Al ingeniero de guardia. Y D. Al jefe de personal subalterno. La respuesta correcta es la D. Al jefe de personal subalterno. Y así está establecido o recogido en el artículo 14.1.3. Os vuelvo a decir que dentro del Estatuto de Personal no Sanitario al servicio de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social, el artículo 14.1
corresponde a las funciones del jefe de personal subalterno y el artículo 14.2 corresponde a las funciones de los celadores. Bueno, pasamos a la pregunta 94. En el Estatuto de Personal No Sanitario al Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social se habla expresamente del celador de A. Rayos X, B. Quirófano, C. Cuidados paliativos y D. Cirugía. En realidad, en el Estatuto, al único celador que se hace referencia así expresamente es al celador de quirófano. Y se hace referencia a él en el artículo 14.2.16. No voy a ir aquí a las funciones, pero bueno, está aquí el 14.2.16. Porque si no nos alargamos como siempre. Pasamos a la siguiente pregunta, 95. ¿Cuál de los siguientes enunciados define mejor las funciones de los celadores? A. Ayudarán a amortajar a los enfermos fallecidos. B. Tendrán a su cargo el traslado de los enfermos. C. Mantendrán limpias las jaulas de los animales utilizados en experimentación. Y D. Todas las anteriores son correctas. Pues es la D. Todas son correctas porque la primera, pues la de ayudarán a amortajar a los enfermos fallecidos, viene recogida en el artículo 14.219. La segunda tendrán a su cargo el traslado de los enfermos, viene recogida en el artículo 14.212. Y lo de mantener limpias las jaulas de los animales utilizados en experimentación viene recogida en el artículo 14.2.21 sobre las funciones de los celadores, ¿no? Entonces todas son correctas. 96. El personal celador dentro de sus actividades habituales colaborará para conseguir que todo paciente ejercite su derecho a que se le informe sobre su estado de salud y el de otros enfermos en su misma situación, a fin de comparar tratamientos. B. Visitar las instalaciones hospitalarias libremente y sin restricción alguna. C. Acceder a todos los servicios asistenciales disponibles en condiciones de igualdad efectiva. Y D. La confidencialidad de los datos sobre su salud sin que nadie pueda acceder a ellos bajo ningún concepto. Bueno, pues es una pregunta también de lógica, ¿no? Que es la C. Acceder a todos los servicios asistenciales disponibles en condiciones de igualdad efectiva. Pues no tiene sentido que se le informe sobre el estado de salud y el de otros enfermos a fin de comparar tratamientos. No se puede informar sobre el estado de salud de otros enfermos, ¿no? Por la ley de protección de datos. Bueno, y por la ley general de sanidad y la ley de autonomía del paciente, los derechos y deberes de los pacientes, ¿no? La B tampoco es correcta, visitar las instalaciones hospitalarias libremente y sin restricción alguna. No puede entrar uno por todos los sitios como Pedro por su casa en áreas restringidas como quirófanos, esterilización, UBI, etcétera, etcétera. Y la D tampoco es correcta, la confidencialidad de los datos sobre su salud, que sí es cierto que hay que respetar esa confidencialidad, pero como termina diciendo, sin que nadie pueda acceder a ellos bajo ningún concepto, los profesionales sanitarios en el ejercicio de su profesión sí pueden acceder a ellos, ¿no? Entonces la respuesta correcta es la C, acceder a todos los servicios asistenciales disponibles en condiciones de igualdad efectiva. Bueno, pasamos a la pregunta 97, ya estamos acabando. La documentación clínica que portan los ocupantes de una ambulancia referente a un politraumatizado al llegar al hospital, el celador la entregará con celeridad a el médico de guardia, B, la supervisora de urgencias, C, la unidad administrativa de admisión y D, el jefe de personal subalterno. Bueno, esta documentación, la respuesta correcta es la A, no hay que entregarla al médico de guardia. Cuando hablamos de documentación clínica hay que entregarla a personal sanitario. Y así está establecido pues en los protocolos
de transferencias de pacientes de las unidades de urgencias y emergencias extrahospitalarias, como pueden ser el 112 del SAMU, hacia las unidades de urgencias hospitalarias. Siempre la documentación, pues bueno, en este caso pone aquí al médico de guardia, pero bueno, a un facultativo que vaya a ser el encargado de la asistencia del enfermo o que se haga cargo del enfermo que es llevado a ese servicio, ¿no? 98. ¿Cómo deberá actuar un celador al trasladar un polifracturado de la camilla a la cama? A. Pedirá ayuda a otros compañeros celadores. B. Se aconsejará con el jefe de personal subalterno. C. Lo incorporará con cuidado trasladándolo a la cama. Y D. Pedirá consejo a la enfermera o al facultativo de cómo debe hacerlo. Bueno, la correcta es la D, ¿no? También es un poco de lógica. Siempre actuamos y en casos particulares como pacientes polifracturados o con fractura de columna, etcétera, pues hay que informarse de cómo se debe hacer, de que hay que pedir consejo al personal sanitario, porque además son los responsables, nosotros les ayudamos a ellos en su movilización. Pasamos a la siguiente pregunta, ya la penúltima, 99. ¿Es una función del celador? A. Recepción de volantes y documentos para la asistencia a los enfermos en instituciones abiertas. B. Auxiliar directamente al médico en las consultas externas. C. Administración de tratamientos de carácter no medicamentoso. Y D. Ninguna de las anteriores son funciones de los celadores. Ninguna son funciones. Y en concreto, la A sí es una de las funciones de los técnicos de enfermería en instituciones abiertas, que es una denominación que se utilizaba antes, como os dije ya en alguna ocasión, referente a los consultorios, y las instituciones cerradas eran los hospitales. La B y la C son prohibiciones relativas al personal auxiliar de enfermería o técnico de enfermería, que así están recogidas esas prohibiciones en el artículo 85 del Estatuto de Personal Sanitario No Facultativo de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social, que recoge lo que no pueden realizar los técnicos de enfermería, que es auxiliar directamente al médico en las consultas externas y administración de tratamientos de carácter no medicamentoso. Entonces, la correcta es que no es ninguna de las funciones anteriores de los correspondientes a los celadores. Y pasamos ya a la pregunta 100, a la final. ¿Existen celadores destinados en los almacenes de los hospitales? A. No, solo hay peones. B. Sí. C. Excepcionalmente pueden realizar dicha tarea. Y D. No, solo hay operarios de servicios. Bueno, es que sí, ya os lo dije en la anterior, en otra pregunta relativa al celador de lavandería. Existen los celadores de lavandería. En concreto, la figura del celador de almacén o celador almacenero viene contemplada en el acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de junio de 1990. Bueno, ya hemos finalizado el examen, el test este. Os recuerdo que los enlaces a las páginas que hemos utilizado para comprobar las respuestas están todos los enlaces y algunos más en la descripción del vídeo. Nada más, hasta el próximo vídeo. Venga, adiós.